Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 23 de abril y el día viene mirando a varios puntos de atención. Uno, el cielo. Hoy temperaturas ya de mayo. Seguimos mirando a Roma, donde el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro. Y seguimos mirando a Estados Unidos, porque Trump recula. El republicano empieza a allanar el camino para un posible acuerdo con China. Además, estamos viendo que China reacciona e insiste en que esta guerra comercial debilita los intereses económicos de todos los países, no solo de China, no solo de Estados Unidos, sino del planeta entero. La verdad es que Donald Trump es como el pasito de la yenca, uno para adelante, dos para atrás, y al final se queda en el mismo sitio. Parece que Trump ha reculado, ha suavizado sus declaraciones y sus amenazas después de que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijera que la situación era insostenible. Ojo, porque Trump tiene previsto reunirse con Xi Jinping el próximo mes de mayo y a la espera las bolsas están en verde. Hoy alegría en Asia y alegría también en todos los futuros, en Estados Unidos y en los futuros también europeos. Más calma, sin embargo, en los bonos. Parece que los mercados están mirando con lupa las cuentas de las empresas cotizadas. Tesla ha decepcionado por los resultados, pero sin embargo en bolsa la reacción ha sido muy buena. Les vamos a contar enseguida por qué. En España, atentos a Bankinter. Ojo, porque hoy hemos conocido también cuentas en Europa, las de SAP, las de Danone. Mañana vendrán las de Bankinter. Y mientras el Fondo Monetario Internacional ha dicho que las empresas ya están parando sus inversiones por los aranceles. Rehúsan tomar decisiones a largo plazo por la alta incertidumbre, por los altos precios y también por la gran dependencia de insumo. El Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento a nivel global, también para Estados Unidos, pero España se salva. Espera el FMI un crecimiento del 2,5%, más de lo anticipado en enero. Estos días es muy interesante ver no solo el movimiento de las bolsas, no solo el movimiento del dólar, sino también del mercado de bonos. El dinero, ante los bandazos de Trump, está encontrando refugio no en la deuda americana, el dinero escapa del dólar, y sí en la deuda europea. Se palpa en los bonos alemanes, que regresan a niveles previos al anuncio de más gasto por parte del canciller Merz. Se palpa también en la deuda española. Ayer subasta de letras y el plazo a 9 meses paga menos del 2% por primera vez desde el año 2022. Sigue el oro disparado, columpiándose en los $3.500 tras sumar un 30% en lo que va de año. La demanda de oro está siendo impulsada, entre otros motores, por los fondos cotizados que replican el comportamiento de este metal. Los ETF que están superando en retornos a los ETF del S&P 500 en los últimos 20 años. Hoy tenemos consultorio de fondos a partir de las 10:30 de la mañana y hablaremos de estos ETF cuyo subyacente es el oro. Más cositas. Hoy Sánchez, sin apoyos, sin el Parlamento y sin presupuestos, enviará su plan de defensa a Bruselas y también a la OTAN. Hoy terminaba el plazo que la OTAN daba a todos sus miembros para presentar sus planes de gasto en defensa. 10.471 millones de euros para cumplir este año con el 2% del PIB en defensa. ¿De dónde va a sacar este dinero? Dice Pedro Sánchez que no va a recortar gasto social, pero poco más añade. Insiste, eso sí, en que no va a subir los impuestos e insiste además en que el Gobierno está comprometido con la presentación de los nuevos presupuestos. Veremos, porque estamos ya en mayo, quinto mes del año, y seguimos sin las cuentas más importantes de un Estado, los presupuestos generales. Hoy en la entrevista Capital iremos con ello con Alberto Fonfría, que es profesor de Economía y experto en defensa. Mucho contenido para este 23 de abril, día de San Jordi, la fiesta del libro y la fiesta también de la rosa. ¿Vamos a por él? Claro que sí. Gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Donald Trump asegura estar dispuesto a reducir sustancialmente los aranceles a China. El presidente estadounidense se muestra optimista sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo entre Washington y Pekín y abre la puerta a reducir el actual arancel del 145% que ha impuesto a China. Sustancialmente, pero no lo será. Antes era cero, nos destruyeron. China nos estaba tomando el pelo y eso no va a ocurrir. Vamos a ser muy buenos con China. Vamos a tener una gran relación con el presidente Xi, pero ellos ganarían miles y miles de millones de dólares al año y construirían su ejército a partir de Estados Unidos y de lo que ellos hicieran. Así que eso no va a pasar. El presidente chino Xi Jinping ha dicho hace unos minutos que las guerras comerciales socavan los derechos e intereses legítimos de todos los países y que impactan en el orden económico mundial. Trump, que hablaba anoche también del presidente de la Fed, de Jerome Powell, dice ahora que no tiene ninguna intención de despedirle. Ninguna en absoluto, nunca. A la prensa se le escapa estas cosas. Ahora no tengo intención de despedirlo. Me gustaría verle un poco más activo en cuanto a su idea de bajar los tipos de interés. Este es el momento perfecto para bajar los tipos de interés. Si no lo haces el fin, no lo es, pero sería un buen momento. Podría haber sido antes, pero no. No tengo intención de despedirle. Tras estas palabras, las bolsas vuelan y los futuros americanos rebotan más de un 2%. Tiempo real, futuros americanos que están subiendo en torno al 1,5%. Destaca la subida del futuro del Nasdaq, impulsado, entre otras compañías, por Tesla, que está subiendo un 1,9%. Después de que anoche Wall Street se anotara una subida importante en la que el Dow Jones sumaba más de 1.000 puntos, el S&P 500 y el Nasdaq ganaban también más de un 2,5%. Suben también los futuros en Europa, más de un 2%. Lo está haciendo el futuro del DAX, un 1,7% arriba el futuro del Eurostock 50. Y en las bolsas asiáticas también ganancias, lideradas por el Hansen de Hong Kong, que sube más de un 2%. Nikkei de Tokio arriba un 1,8%. Se relaja hoy el oro en medio de esta desescalada en la guerra comercial. Tenemos al metal precioso con caídas, cotizando por debajo de los 3.400 dólares, 3.324, caída de casi el 3%. El euro también baja hoy ligeramente frente al dólar, por debajo de 1,14, 1,1390 unidades. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, descarta que la zona euro entre en recesión por culpa de la guerra comercial. En una entrevista en la CNBC, Lagarde señalaba que hay margen para negociar con Estados Unidos. Se mostraba confiada en que Trump no destituya a Powell como presidente de la Fed y sobre el impacto de la guerra comercial descartaba la recesión en Europa, pero advierte de una notable desaceleración del crecimiento. Europa es el primer exportador, el primer socio comercial con 72 países de todo el mundo. No es poca cosa y vamos a activar esos vínculos comerciales todo lo que podamos para que no haya recesión. No la hay. Sobre el futuro del presidente de la Reserva Federal, Christine Lagarde dice que respeta mucho su trabajo y espera que Trump no le despida. Siento un inmenso respeto por el trabajo que hace, por su lealtad a su trabajo y por ser tan diligente y disciplinado para cumplir su mandato. Para él, estoy segura, como para mí, el mandato es nuestra brújula. Tenemos que cumplir nuestro mandato. Espero que no sea un riesgo. No voy a comentar la reacción del mercado a la hipótesis que espero que no estén sobre la mesa. El Fondo Monetario Internacional presenta hoy su monitor fiscal en el que establece su previsión sobre la estabilidad presupuestaria de las grandes economías. Y lo va a hacer tras rebajar la previsión de crecimiento global por la guerra comercial. El organismo la recorta medio punto, desde el 3,3 al 2,8% este año. Los riesgos para la economía mundial han aumentado y apuntan firmemente a la baja. En primer lugar, si bien no proyectamos una recesión mundial, el riesgo de que ocurra este año ha aumentado sustancialmente del 17% proyectado en octubre al 30% actual. Una escalada de las tensiones comerciales deprimiría aún más el crecimiento. Las condiciones financieras también podrían endurecerse a medida que los mercados reaccionen negativamente a la disminución de las perspectivas de crecimiento y al aumento de la incertidumbre. Palabras de Pierre-Louis Gourinchas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, organismo que reduce 9 décimas su previsión de PIB para este año en Estados Unidos y advierte de que México entrará en recesión por culpa de los aranceles. Para España, sin embargo, el FMI mejora 2 décimas su estimación de crecimiento hasta el 2,5%. El Gobierno da a conocer este miércoles el detalle de la inversión adicional de más de 10.000 millones de euros en seguridad y defensa, con la que quiere llegar este año al objetivo del 2% del PIB en esta partida, una meta que el Ejecutivo había propuesto alcanzar en 2029. Les anuncio que con el plan que hoy presentamos, España cumplirá este año 2025
con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Pedro Sánchez asegura que con este aumento del gasto en defensa se busca garantizar la seguridad del país, impulsar la economía nacional y consolidar a España como un socio fiable. Los objetivos del plan son reforzar nuestra seguridad y nuestra defensa, reindustrializar y dar un nuevo impulso tecnológico a nuestra economía, cumplir con nuestros compromisos como un socio fiable que somos y también consolidar a España como un actor central en la Unión Europea. Además, el presidente del Gobierno asegura que este aumento de la inversión en defensa se va a hacer sin tocar ni un céntimo de las inversiones del Estado de Bienestar ni afectando al déficit público. El plan, que será remitido este miércoles a la Unión Europea y a la OTAN, ya ha sido rechazado por sus socios de coalición por Sumar, mientras que el Partido Popular pide que sea votado en el Congreso. Y en clave empresarial, foco en Tesla, que viene subiendo con fuerza en el After Hours a pesar de decepcionar con sus cuentas. Sí, ha presentado resultados, una caída del 71% en sus beneficios del primer trimestre, alcanzando 409 millones de dólares, bajada de las ventas del 13%, coincidiendo con la entrada en la esfera política de su consejero delegado, de Elon Musk, como asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y están subiendo precisamente las acciones de Tesla más de un 5% en las negociaciones fuera de hora, porque Elon Musk ha dicho esta madrugada que promete dedicar más tiempo al fabricante de vehículos eléctricos. Probablemente a partir del próximo mes, mayo, mi tiempo dedicado a Dodge se reducirá significativamente. Tendré que seguir haciéndolo durante, creo, lo que resta del mandato presidencial, solo para asegurarme de que el despilfarro y el fraude que detenemos no vuelvan con fuerza, lo cual ocurrirá si tiene la oportunidad. Así que creo que seguiré dedicando 1 o 2 días a la semana a asuntos gubernamentales mientras el presidente lo desee y sea útil. Pero a partir del mes que viene probablemente dedicaré más tiempo a Tesla, ahora que la importante tarea de establecer el Departamento de Eficiencia Gubernamental está concluida. En el apartado de resultados vamos a conocer las cuentas de Boeing en Estados Unidos en un entorno de inestabilidad para la compañía, que se ha visto afectada por la política arancelaria de la Casa Blanca y sus represalias por parte de China. También presentan resultados trimestrales la automovilística Volvo y el grupo de lujo francés Kering, y se van a cotizar las cuentas de SAP, que supera expectativas de beneficios en el primer trimestre gracias a los ingresos en la nube, y también los resultados de Danone, que también bate previsiones en los 3 primeros meses del año y confirma sus objetivos para 2025. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com.
Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. La digitalización está transformando a las empresas con tendencias clave como el uso masivo de datos y la inteligencia artificial, que optimizan la toma de decisiones. La aparición de nuevas tecnologías como la bioimpresión, la impresión 3D y 4D son herramientas sumamente útiles que podrían hacer la vida de una empresa mucho más fácil. Sin embargo, muchas de las pymes no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo la digitalización de la empresa. A pesar de esto, un informe elaborado por Acció en colaboración con Barcelona Health Hub pronostica que el fenómeno de la salud digital crezca a un ritmo de un 13% anual hasta 2032. Adaptarse a las últimas tendencias tecnológicas será esencial para que las pymes sigan siendo competitivas y aprovechen las oportunidades que ofrece el mundo digital. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Y 17, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Me acompaña José Ignacio Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz Sant Jordi. Pues igualmente a todos. Ya, ¿3 libros o no 3 libros? Bueno, a ver, no, yo voy a cambiar de tercio. Ya me está esquivando, voy a cambiar de tercio. ¿Una rosa me has traído? No, pues mira, no, la verdad es que tampoco. Ha sido un desliz por mi parte, lo reconozco. Esto lo apunto. No, pero sí es verdad. Yo fíjate que soy muy tradicionalista en esto de los libros y tradicionalmente me leo clásicos, ¿no? Pues no, me he pasado a los bestsellers. Estoy con Javier Sierra leyendo su último libro, que lo cogí hace 2 días y tengo que acabar en esta misma semana. Muy bien. Carlos Arenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. A ver, ¿tú me recomiendas un par de libros? Pues sí, a ver, me estoy leyendo ahora uno que es buenísimo, pero me lo empecé anoche, entonces no lo voy a decir, pero voy a decir 2. Un caballero en Moscú, de Amor Towles, muy bueno, y luego una novela romántica y de intriga y misterio de época victoriana, La Dama de Blanco, de Wilkie Collins. Son 2 librazos, cada uno con su estilo, pero los 2 muy bien escritos. Muy bien. Juanjo Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tú qué me propones? Yo acabo de terminar de leer un libro que me ha encantado. A ver. Se llama La península de las casas vacías. Es de David Zuclés y es un realismo mágico sobre la Guerra Civil Española que realmente es conmovedor, ¿eh? Realmente es de los libros que te choca, ¿no? Y es muy aconsejable. Es un poco el Macondo de España, ¿eh? Bueno. Así que les aconsejo su lectura. Yo he empezado a devorar El secreto de la perfección, de una compañera gallega, Lola Fernández Pazos. Es la historia de una periodista, siglo pasado, y un amor con un gran empresario. No cuento más, estoy totalmente enganchada. Bueno, dicho esto, nos hemos relajado. Voy enseguida con la entrevista Capital, que me interesa mucho el tema del gasto en defensa, pero un titular a cada uno de vosotros sobre esta yenca que nos está haciendo bailar al mundo entero Donald Trump con el tema de los aranceles. Donald Trump tiene una estrategia muy clara, pero ya no solo opina él, ahora hay otros actores, con lo cual se le ha ido ya de las manos, entre comillas, y ahora depende de las negociaciones a las que vayamos llegando.
Sí, yo creo que son decisiones sin previsiones y entonces pues las consecuencias las estamos sufriendo. Juanjo. Yo diría que un baño de realidad tiene detrás a un equipo técnico, sobre todo el secretario del Tesoro, que de alguna manera le está diciendo constantemente que hay que volver a la normalidad en el comercio global. Muy bien. Baño de realidad. Enseguida analizamos las últimas palabras, las últimas declaraciones en torno a las aranceles y en torno también a la presión sobre la Reserva Federal de Estados Unidos por parte de Donald Trump. Pero antes, aquí en España, importante el gasto en defensa, 10.471 millones de euros. Hoy va a presentar el plan a la OTAN y a Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quiero que le escuchen. Vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa, lo que nos va a permitir saltar del 1,4% del Producto Interior Bruto en inversión de seguridad y en defensa realizado en el año 2024 al 2% en el año 2025. Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y experto en Economía de Defensa. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? No ha detallado mucho el presidente del Gobierno en qué va a ir destinados esos 10.471 millones de euros, pero ha dejado entrever que buena parte va a ir destinado a personal. ¿Qué espera del detalle de este gasto en defensa? ¿Cómo debería ser para estar bien aplicado, para que sea eficiente? Bueno, pues aquí hay muchas perspectivas. De verdad que no hay una cuestión que sea, digamos, unívoca y que todo el mundo esté de acuerdo. Realmente en la parte que tiene que ver con personal hay un grave problema, aunque se destine una cuantía relevante a él, y es que la formación del personal para las Fuerzas Armadas y sobre todo para temas de defensa, más que de seguridad, que también sería otro tema, requiere tiempo. No se puede hacer de aquí al 31 de diciembre, que es lo que se está planteando gastar estos 10.700 millones. Y ese tiempo supone formación, supone, por ejemplo, de profesionalidad. Ay, profesor, que le perdemos. No se mueva, profesor, porque si no perdemos la conexión. No me estoy moviendo. Ahora, eso me decía, no sé si me escuchan el ahora, gasto ¿sí? en personal, ahora mejor, el gasto personal es importante, pero se necesita mucho tiempo. Claro, se necesita tiempo para formar a ese personal, para que conozca la situación y lo que debe hacer en cada momento, no solo pues para formar a un soldado, un marinero, sino que más tiempo aún para formar a un suboficial y mucho más tiempo aún para formar a un oficial. Estamos hablando, en el caso de un oficial, para que entre en eficiencia un mínimo de 7 a 8 o 9 años. Uh-huh. Con lo cual, la verdad es que pretender de golpe y porrazo tener unas capacidades que no hemos tenido durante los últimos decenios, bueno, pues la verdad es que es un poco visto así, un poco brindis al sol. Está muy bien en la intención, o como decía ayer el presidente, tener la voluntad de en este año, pero la realidad creo que va a ser muy distinta. ¿Está con cascos, profesor? No, estoy con las manos libres y justo delante del teléfono. Tiene que quitarse el manos libres, tiene que coger el teléfono y quitar el manos libres, porque si no, cada vez que le llamamos sin manos libres y sin cascos. Entiendo que la parte personal es muy importante, me dice que se necesitarían años para que eso realmente cuajara, pero entiendo que también se necesita inversión en equipamiento y en armamento, ¿no? Eso es vital. Hombre, podemos siempre hay dos formas de ver los ejércitos en el mundo. Uno, o con mucha dotación de factor trabajo, o con mucha dotación de factor capital. Lógicamente, cada vez más el capital que va además incluyendo cada vez más tecnología, supone la necesidad de tener unos sistemas de armas, aviones, barcos, comunicaciones, carros, etcétera, que son de un alto coste y de unos periodos de maduración muy largos, que pueden llegar a 10, 15 años, hasta que estén operativos. De esa inversión o de ese gasto en defensa, ¿cuánto repercute, cuánto se queda o afecta al Producto Interior Bruto?
Bueno, las estimaciones que oí ayer, que dio el presidente, que era entre el 0,4 y el 0,7%, yo no tengo ni idea de cómo se han calculado. Estas cosas, pueden hacerse cálculos a mano alzada y lo podemos hacer todos, pero la realidad es que no se sabe. Además, la horquilla que han puesto entre un 0,4 y un 0,7 es una horquilla suficientemente amplia. Yo nunca me creo estas cifras, porque de lo que se desea y de lo que se planifica a lo que luego es la realidad hay una enorme diferencia. Y algo que puede estar entre el 0,4 y el 0,7 se puede quedar en el 0,2 o puede ir al 0,9. Yo, la verdad es que la fiabilidad que les doy, sin saber siquiera cómo se han calculado, es muy, muy baja. Sí tendrá impacto, lógicamente, 10.000 millones tienen impacto, pero depende de cómo se gestionen, depende de cómo se articulen, y ahí hay un margen muy, muy elevado de error. Entiendo que también este es un primer escalón, porque la OTAN, tal y como está el mundo, irá pidiendo que el gasto o la invasión de cada uno de los miembros sea mayor cada año. Sí, de hecho ya se está planteando pasar el 3 o 3,5%, que bueno, no es descabellado dada la situación. No solo lo ha planteado OTAN, lo ha planteado también la Unión Europea en los últimos 2-3 meses. Y de hecho, vamos a ver, aquí hay una cuestión de largo plazo. Esto no puede ser flor de un día, es decir, pues ahora damos el 2%, intentamos mantenerlo, intentamos gestionarlo, que esa es yo creo que la clave del tema, la gestión, y si quiero ahora entramos en ello, y luego hay que seguir dando pasos hacia adelante, porque ni OTAN ni la Unión Europea se van a quedar en el 2%. Cuando nosotros lleguemos al 2%, y una cosa es que, digamos, se haya planteado a día de ayer ese 2%, y otra cosa es que efectivamente lleguemos y en lo que tenemos que llegar, luego hay que proseguir y hay que aumentar el gasto en defensa todavía más, porque nos lo van a exigir los socios. Igual que el gobierno se ha plegado a algo que hace unos años era, vamos a ver, impensable, incluso no era una prioridad en absoluto, y durante muchísimos años nunca ha sido la prioridad la defensa. Vamos a tener que plegarnos a incrementar este esfuerzo en defensa por encima del 2%, bastante por encima probablemente. Cuando habla de la gestión de ese gasto en defensa, ¿a qué se refiere? ¿Cómo debería ser para que fuera eficiente? A ver, el problema de la gestión, sobre todo en el ámbito de la defensa, es realmente muy importante. Primero porque afecta al personal, es decir, no hay personal suficiente para gestionar todo lo que se está viniendo encima y de una forma muy rápida, porque empezamos con el Fondo Europeo de Defensa y la PESCO, y ahora estamos con unos incrementos que suponen contrataciones, que suponen seguimientos, que suponen planificación, que suponen nuevos programas, etcétera, y todo eso requiere personal formado y cualificado, que ahora mismo en defensa es uno de los bienes más escasos que hay, porque no hay suficiente personal. Y formarlo, como decía antes, incluso para cuestiones de gestión, requiere bastante tiempo. Entonces, ahí va a haber que tomar algún tipo de decisiones salomónicas, incluso de externalización, si es posible esa palabra, de algunos de los programas o de las digamos, gestiones contractuales, económicas, legales, etcétera, externalizarlas fuera del ámbito del Ministerio de Defensa, porque no hay personal suficiente, ni suficientemente formado, ni con experiencia para este tipo de cuestiones. ¿En qué está pensando cuando habla de externalizar? No solo hay que gastar, hay que saber. ¿En qué está pensando cuando habla de externalizar? Pues, por ejemplo, hay empresas, hay universidades que tienen experiencia en la gestión de proyectos europeos, en la gestión de programas, etcétera, a los cuales se les puede encargar el realizar este tipo de gestiones sin ningún problema. Con los recursos suficientes y con el tiempo suficiente no habría problema, porque tienen la experiencia. Y luego una cosa más, don Antonio, el presidente del Gobierno ha dicho que no va a recortar gasto social y que tampoco va a subir impuestos. ¿De dónde cree que van a salir esos 10.471 millones de euros? La pregunta del millón, porque yo no sabría hacerlo. Yo llevo más de 30 años, soy economista desde hace más de 30 años, y la verdad es que me sorprende mucho
que no haya recortes. Hay una zona gris ahora mismo, que es que al no haber presupuestos, digamos que la movilidad de las partidas es mucho más fácil para cualquier gobierno, porque no tiene que pasarla por el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos, aunque hay ciertas interpretaciones en las cuales sí habría que pasarlo, pero bueno. La cuestión fundamental aquí es que los datos que de ayer el presidente, bueno, pues a mí me sorprenden un poco. No termino de ver cómo sin subir impuestos, sin aumentar el déficit, sin aumentar la deuda, etcétera, etcétera, se puede financiar esto. Dijo el presidente que, bueno, pues que con ahorros que se habían generado, partidas, etcétera, que ya no eran útiles, diversas cuestiones, y que se podía hacer. Hombre, digamos que flexibiliza, pero yo creo que no en absoluto atiende a una cuantía tan elevada como, pues eso, casi 10.500 millones. Don Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y experto en Economía de Defensa. Ha sido muy clarito. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Nada, un placer, un abrazo. Bueno, aquí Carlos estaba diciendo, claro, es que es muy fácil sin presupuestos quitar de un lado y poner en otro, ¿no? Claro. Es que, o sea, Sánchez está en teoría en una posición privilegiada, podríamos decir. Porque no tiene presupuestos. Claro, y entonces puede decir, oye, pues transferencias entre partidas presupuestarias, traslados de créditos presupuestarios de unas dentro del mismo presupuesto, ¿no? Que el presupuesto ya caduco, y voy haciendo traslado de un sitio a otro, y eso, pues lo que decía, que hay una nebulosa sobre si tienen que pasar determinadas cosas por el Congreso o no, y cojo las partidas de Navantia, las partidas de astilleros, las partidas de Indra, las partidas de y las voy recolocando en defensa. Y todo lo que no estaba en defensa ahora lo voy incluyendo en defensa, y voy haciendo modificaciones de créditos presupuestarios, y al final podemos llegar a esos 10.000 millones de euros simplemente con trasvase de esas partidas presupuestarias, de modificaciones de las partidas, o incluso con mayor deuda, porque no olvidemos que la Unión Europea ha flexibilizado las condiciones fiscales, con lo cual, miel sobre hojuelas para Pedro Sánchez. Bueno, lo de la deuda se te ponen los pelos como escarpias. A ver, yo discrepo en algo respecto a lo que acabas de decir. Yo creo que dentro del derecho presupuestario hay una serie de normas que están perfectamente reguladas respecto al manejo de los remanentes presupuestarios, y creo que no hay una flexibilidad en la línea con la que se está planteando para el manejo de esos remanentes. Entonces, lo que es evidente es que de una u otra manera tendrá que pasar por el Parlamento. Puede haber modificaciones en partidas presupuestarias fundamentales a través de decretos ley, pero esos decretos ley últimamente, en última instancia, tienen que pasar por el Congreso de los Diputados. Y en segundo lugar, hay un tema importante, y es que gran parte de todo el andamiaje que ha montado el presidente se apoya en dos elementos que, en mi opinión, también son cuestionables, que son, primero, fondos europeos. Los fondos europeos son fondos europeos, no son fondos nacionales, no están dentro de nuestro presupuesto. Y en segundo lugar, los intereses de la deuda. Apelar a la reducción de los intereses de la deuda para financiar una situación sobrevenida que exige un esfuerzo adicional, que probablemente exigirá unos impuestos adicionales, teniendo en cuenta además que ese ahorro de los intereses de la deuda pública nos obliga a la Unión Europea a ir recortándolo paulatinamente para reducir el déficit y la carga de la deuda pública. Yo creo que esto es un brindis al sol para cubrir la presentación que tiene que hacer hoy en los medios de la OTAN, ¿no? Bueno, yo creo que esas normativas que Juan José está comentando no las cumple el Gobierno en ningún momento, en casi nada. Le importa un bledo la normativa, no la cumple en ningún sitio. Segundo, hay un caos absoluto en la ejecución presupuestaria. Las partidas de infraestructuras en España prácticamente no se han ejecutado desde el año 23. No se reporta al Tribunal de Cuentas, yo creo que desde el año 22, prácticamente ninguna información sobre la ejecución presupuestaria. Yo creo que este Gobierno, entre 20 y 25.000 millones de euros anuales, deja de ejecutar y tiene ahí en el limbo que no sabemos y que ahora acabamos de descubrir que no sé lo que harán con ellos. Y que es lo que a todos nos sorprende. Podían haber reducido la deuda tranquilamente y haber reducido las emisiones de deuda del ejercicio. No hacer amortizaciones, pero reducir las emisiones de deuda. Ahí están. Por lo tanto, tiene capacidad de desplazar y no va a pasar por el Congreso porque no se lo van a aprobar. Entonces va a hacer lo que sea necesario
para que no le echen de la OTAN. Esa es la amenaza real que estaba encima de la mesa. Pero estamos cuestionando el Estado de Derecho. No, pero es que está totalmente cuestionado. Estamos cuestionando... Totalmente, pero es que una cosa es la teoría, que lo que dices es lo correcto. O sea, la mayor parte... Hay ciertas modificaciones que no tienen que pasar, pero es verdad que la mayor parte de modificaciones tienen que pasar por el Congreso, pero de hecho... Yo en el tiempo que trabajo en el Congreso de los Diputados he visto cómo había modificaciones presupuestarias que no pasaban por la Cámara. Y luego, si uno ve en la IGAE las ejecuciones presupuestarias, se da cuenta de que esto es un cachondeo. Por eso digo que para Sánchez, pues esto viene muy bien. Para la democracia, desde luego, no. Para la institución de país, pues para nada. Vale. Me voy a publicidad, a la vuelta. Tema Trump ahora recula, un pasito para atrás con el tema de los aranceles. ¿Creéis que el león no es tan fiero como lo pintan o realmente se está dando un baño de realidad, se lo está dando Besen? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con la Reserva Federal? Ahora dice que no lo va a despedir. Pero antes de ayer, cuando el río suena, publicidad. Y me contáis esto qué implica a nivel global y para el sistema financiero. Publicidad y vamos con ello. Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la ONCE. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la ONCE. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo criado en España por solo 17,95 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprodecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprodecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Hay quien lee la mano, las cartas y hasta los pozos de café. O los que hacen su propia lectura de los hechos. Incluso los que te leen el pensamiento. Pero para leer, mejor un libro, ¿no? Hoy el Corte Inglés celebra su gran día con un 10% de descuento en sus librerías. Y solo hoy, envíos gratis desde la web. Para ti, que te gusta leer libros, 10% de descuento hoy en el Corte Inglés. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Sustancialmente, pero no lo será. Antes era cero, nos destruyeron. China nos estaba tomando el pelo y eso no va a ocurrir. Vamos a ser muy buenos con China.
vamos a tener una gran relación con el presidente Xi, pero ellos ganarían miles y miles de millones de dólares al año y construirían su ejército a partir de Estados Unidos y de lo que ellos hicieran, así que eso no va a pasar. Bueno, me ponen este corto de voz hace una semana y digo, este señor que se ha tomado, nos lo han cambiado, ¿no? Es algo creado por inteligencia artificial, bueno, de la noche al día. Pero lo veníamos diciendo, o sea, en el tiempo no se podía sostener esta guerra comercial, porque podíamos ir incluso a un estrangulamiento del comercio internacional. Bueno, es que es uno ya nos pasó de los escenarios. Claro, ya nos pasó por otras circunstancias y podíamos repetir la historia. Y luego había un segundo factor, es que China podía invadir todo el comercio internacional y dejar sin mercado Hay que decir algo muy importante, del PIB norteamericano apenas el 10% exporta fuera. El comercio interior norteamericano es bestial. Son 26 billones de dólares el comercio y apenas no llegan, son 2,6 aproximadamente billones la exportación norteamericana. No sería un problema excesivo, pero obviamente una cosa es los datos macro del país y otra es las consecuencias para las empresas norteamericanas. Y eso era donde está apretando. Y luego, al abrir esa guerra arancelaria, abre otras, entre ellas la de deuda, que era muy importante, y la monetaria. Y ahí no tiene el control realmente de esa batalla. Hay muchísimos actores en el mundo. Y esto es lo que le ha ocurrido. El tiempo no le podía dar la razón. Y ahora, primero creíamos que era una presión para negociar, y cuando ha visto que nadie se sentaba a negociar a la mesa, ha dicho, ostras, ahora no puedo seguir. Y esa era la consecuencia. Bueno, se ha vuelto a ver claramente cómo el que manda es el mercado de bonos. El 9 de abril Trump reculó precisamente por este mercado. Decía una persona, dice, yo si me tengo que reencarnar en un futuro, me reencarnaría en el mercado de bonos, que es el que manda. Pues se ha visto, ¿no? Otra vez más el mercado de bonos como efectivamente esa realidad que se impone. De todos modos, yo veo que el plan de Trump tiene una estrategia detrás y obviamente... Es estrategia, no es improvisación. ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar? Quiere saber hasta dónde puede llegar, pero es verdad que ya una vez que lanza el plan se le va de las manos. Y entonces ahora, no digo que sea una improvisación ahora me adapto a las circunstancias, ¿no? Eso es, yo lanzo el plan sabiendo qué consecuencias puede tener y voy calculando ahora los distintos escenarios que había previsto para ver cuál me adapto mejor para que funcione mi estrategia. Esto estaba pensando, es como cuando un adolescente te pide salir de casa y dice, no, hasta las 6 no voy a llegar. Y es una técnica de negociación, es una técnica de negociación clara. O sea, yo cuando voy a negociar con el mundo mundial, lo que hago es hacer una petición maximalista. Y vamos a estar así y a partir en los de ahí 90 voy días. ajustando mis peticiones a lo que voy oyendo y a lo que voy viendo. Y así vamos a estar los próximos 90 días y mientras, ¿cuántos cadáveres quedan por el camino? Eso es evidente, o sea, y está claro que ganadores y perdedores y ganadores va a haber en este proceso. Lo que es evidente es que hay que volver a la normalidad. Y la normalidad pasa por el sentido común, y el sentido común se va a imponer, se quiera o no se quiera, porque al fin y al cabo yo confío realmente en la democracia americana y creo que hay contrapoderes y que realmente pues ahora mismo el secretario del Tesoro es una persona solvente, la Reserva Federal le está dando toques de atención a pesar de que no le guste, de manera que todo esto se va a reconducir a una situación razonable. Pero no perdamos de vista que un 10% de aranceles a nivel mundial hace mucho daño al comercio mundial, ¿eh? O sea, quiere decirse que aunque recuperemos una situación, digamos, razonable desde el punto de vista arancelario, el daño está hecho ya y a partir de ahí vamos a ver cómo se comporta el comercio mundial. Sí, ha dejado muchísimos cadáveres por el camino y ya no me refiero a los magnates que perdieron en un solo día 50, 100.000 millones de dólares, sino la cantidad de millones de personas y familias que tienen sus pequeños ahorros. Pero imaginaos por un momento que ahora en las rondas de negociación se llega de acuerdos bilaterales con unos y con otros a un arancel medio menor. Y no solo a un arancel medio menor, sino que en Europa, por ejemplo, se quiten los aranceles, se pongan tipo cero y se eliminen también las regulaciones. Aranceles tipo cero, tú estás flipando. Bueno, ya... No, está flipando con los de las regulaciones. Vamos a ver. Susana, es una negociación que está llevando a cabo con Japón, que está llevando a cabo con Argentina y que incluso la Unión Europea se atrevió a hacerlo para los bienes industriales, que luego se retiró, ¿os acordáis? Y no solo eso, sino que Europa ha dicho que
va a mirar las regulaciones que no son aranceles, pero que actúan como arancel. Imaginaos eso, pensarlo hace 2 meses. Parecería un sueño. Y lo estamos viendo. Entonces, imaginaos que vamos a un comercio con aranceles tipo cero y sin tantas regulaciones. Es un brindis al sol, pero ojalá. No, pero cuidado, Draghi ya lo dijo. Sí, está dicho en el informe suyo. Está en el informe, clarísimamente. Y además él pone una cifra, casi supone el 47% de los aranceles internos que genera toda la regulación de la Unión Europea. Sí. Y fue ya en el anterior mandato... En bienes, en servicio más de un 100%. Claro, ya en el anterior mandato una de las claves era precisamente la discusión de las regulaciones de la Unión Europea. Oye, y también Trump ahora dice que no va a despedir a Powell. None whatsoever. Ninguna en absoluto, nunca. A la prensa se le escapa estas cosas. Ahora no tengo intención de despedirlo. Me gustaría verle un poco más activo en cuanto a su idea de bajar los tipos de interés. Este es el momento perfecto para bajar los tipos de interés. Si no lo haces el fin, no lo es, pero sería un buen momento. Podría haber sido antes, pero no. No tengo intención de despedirle. Bueno, lo de la prensa no es nuevo, ¿no? Lo de matar al mensajero es muy habitual. Además, la bajada de tipos de interés depende de su política. Si es él el que puede decidir si se bajan o no los tipos de interés, más que el presidente de la Reserva Federal. Pero es muy fuerte simplemente que se plantee que lo puede despedir. No, yo creo que eso es un ataque de ira porque no está bajando los tipos como a él le interesa. Pero, o sea... Yo creo que es Pero él sabe perfectamente, y si no sus asesores lo saben, que no tiene capacidad para destituir, que lo nombró él en el 2018, se nombra por 4 años y fue reelegido. Y que es independiente. Total y absolutamente. Pero no solamente debe ser independiente. No solamente él, sino todos los miembros del Comité de la Reserva Federal. Bueno. Es que es muy diferente al resto. En el resto de los países, el presidente del Banco Central es uno. En Estados Unidos es uno, pero hay 7 más. Es un comité, sí. Es un comité y es diferente. Y siempre se ha hablado de halcones y de palomas en el Comité de la Reserva Federal. O sea, es muy grave a nivel institucional que el presidente ejerza tanta presión, incluso amenace con una cosa... El presidente del país más importante del mundo. Efectivamente, sí. Amenace con una cosa que no puede hacer por las buenas, sobre por lo menos. El gobernador del Banco Central más importante del mundo. Efectivamente, Susana, o sea, si es que... ya está, es que lo has dicho. Volvemos a la crisis de las democracias institucionales en el mundo occidental. Bueno, a lo mejor es lo que pretende, ¿no? Pues descolocar, no sé, pero hay una idea de autocracia, de plutocracia en las democracias occidentales que es muy peligrosa, está permeando. Es que incluso nuestro presidente está en esa dinámica, Pero también esos errores debilitan al propio presidente de los Estados Unidos. Y si no sale ganador en esta guerra arancelaria, el presidente de los Estados Unidos... Y a todo el sistema financiero. Sí, pero sobre todo ten en cuenta que este es un cargo... El presidente de los Estados Unidos es un político. Y en Estados Unidos y en cualquier democracia, el político tiene que tener una fortaleza ante el conjunto de los elementos del país. Y está debilitándose. Yo veo un miedo con esto. No lo sé yo. Jerome Powell dejó claro desde el principio que él no se iba a dejar... influir. ¿Verdad? Sí. Lo comentó, que él no se iba a dejar amedrentar por esa injerencia en los comentarios que iba haciendo preelecciones ya Donald Trump de los tipos de interés. Y entonces dice, yo soy tan independiente que aunque tendría que bajar los tipos de interés, como Trump dice que quiere bajarlos, no los bajo. Y eso sería un peligro para la economía norteamericana. Porque si de verdad la Reserva Federal piensa que debería bajar los tipos y no lo hace para manifestar una supuesta independencia, a pesar de que los datos aconsejan bajarlo, cuidado con eso. Pero yo creo que no los baja dentro de un análisis de los riesgos inflacionistas reales de esta política arancelaria. No es solamente una cuestión de enfrentamiento, ¿no? Yo creo que hay unos riesgos inflacionistas muy existentes, muy inmediatos y muy potentes. Entonces esa es la cuestión básica. Por eso decía yo que depende de Trump el que se puedan bajar los tipos de interés, el ir de nuevo al redil de una política comercial razonable y racional. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que desaparecen los riesgos inflacionarios, poder rebajar los tipos de interés. Que de todas maneras el mercado apunta, los analistas americanos apuntan a 2 bajadas de tipo en este año. José Ignacio Gutiérrez, Juan José Rubio, Carlos Arenas, os voy a poner un cross por la rosa.
y también porque alguno me ha fallado con el libro. Muchísimas gracias. Bueno, no todos. ¿Por qué con el libro? Mira, yo te voy porque José Ignacio lo ha hecho de refilón a última hora. Pues mira, yo te voy a aconsejar un tercero. A ver, ¿un tercero? Sí, interesado. Pero esto no es novela, esto es para gente que ha tenido... ¿Educación financiera? No, tampoco. A ver. Tampoco. Es educación... Educación de los sentimientos para aquellas personas que hayan tenido problemas o conozcan a gente con problemas. Se llama Cuando el amor cura. Me lo apunto. Ese sí. Cuando el amor cura. Qué romántico se ha puesto al final. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Por el miércoles. Adiós. Buen día. MAPFRE patrocina la información del tiempo. El día de hoy se presenta con cielos nubosos en Canarias y en el norte peninsular alguna que otra precipitación. En el resto de la península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos, incluso despejados. Esperamos nieblas matinales en la vertiente atlántica y en cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en toda la península y sin cambios en las islas. Las mínimas, en cambio, descenderán en el noreste de la península y en Baleares habrá un ligero ascenso. Los vientos soplarán entre flojos y moderados provenientes del oeste en el Cantábrico y en el sur de Levante. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el día en verde? En verde parece que vamos a tener una sesión claramente alcista. El futuro del IBEX 35 sube un 1,4%. El resto de las bolsas europeas también apuntan a un muy buen inicio de sesión ante esa desescalada en la guerra comercial y ante los mensajes menos beligerantes de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal estadounidense. El dólar está recuperando terreno y los índices bursátiles también. Ayer el IBEX lograba recuperar la barrera de los 13.000 puntos y hoy podríamos ver con esas subidas niveles cercanos a los 13.200. Vamos a conocer datos de PMI preliminares de abril en las principales economías de la eurozona, también en el Reino Unido y en Estados Unidos. En España el foco en cifras de compraventa de viviendas y coyuntura turística hotelera. Además, el Banco de Inglaterra publica su boletín trimestral. En Estados Unidos se conocerán las solicitudes semanales de hipotecas, los permisos de construcción de marzo, datos de PMI manufacturero compuesto y de servicios, también ventas de viviendas nuevas de marzo. La FED publica su libro Base y resultados de AT&T, IBM, General Electric y Philip Morris, entre otros. La prima de riesgo en España está en 68 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,15. En Europa. Futuros en verde en Europa, Susana.
semana con el DAX alemán destacando con una subida del 2,33% y también del Eurostoxx 50 con una subida que se acerca a los 2 puntos. Hoy, empresas protagonistas que han publicado resultados tenemos a SAP, Danone y BIS Semiconductor. En Estados Unidos vemos que los futuros también en verde, el Nasdaq 100 subiendo casi 2 puntos y el S&P 500 superando el 1,5 porcentual. Si nos vamos al cierre de las plazas asiáticas, vemos que Shanghái ha cerrado la sesión con una caída del 0,10%, el Nikkei de Tokio ha acabado la jornada con una subida del 2,02% y el Hansen está operando con una subida aún mayor del 2,33%. Y si nos fijamos en las materias primas, vemos al barril West Texas cotizando en $64,72, petróleo Brent de referencia europea en 68,47, cruce euro-dólar en 1,13 desfavorable a nuestra moneda y la onza de oro está cotizando en $3.318. Es lo que tenemos, es la fotografía del mercado. Vamos a intentar comprender los porqués, las tendencias con David Cortina, que es responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. El mercado está deseando recoger buenas noticias y liarse a comprar. Pues sí, estamos viendo que los futuros adelantan una apertura fuertemente al alza, superior al punto porcentual en todas las bolsas europeas. La rebaja de la tensión ayer por parte de Donald Trump con Powell diciendo que nunca había tenido intención de destituirle, y sobre todo con China, donde ha dicho que espera que va a ser muy amable la negociación comercial, pues hace que todos los indicadores sean muy positivos para que las bolsas vuelvan a recuperar los niveles anteriores. El IBEX está a un 3% de los máximos y las bolsas europeas en torno al 10%. Y sí que creemos que debería dar paso a todo el tema de resultados empresariales y cotizar pues los buenos resultados de algunas compañías como SAP, que han sido francamente buenos, donde mantiene los objetivos en un entorno económico incierto y esperamos una acogida muy favorable. También Danone buenos resultados, pero con un impacto más limitado porque los volúmenes se han frenado un poquito y han tenido un comportamiento muy bueno en el año, lleva un 13%. Y bueno, las bolsas pues con bastante alegría hoy de apertura. ¿Cómo se están comportando los bonos? ¿Está entrando dinero especialmente en renta fija alemana, en el boom? Sí, hemos visto una entrada fuerte de dinero en el bono alemán, también derivado un poco de la incertidumbre pues política y económica por parte de Estados Unidos, que se ha visto con la debilidad de la divisa y también del repunte de los bonos americanos. Y eso ha hecho que haya habido un trasvase fuerte de renta fija americana a renta fija europea, al igual que con las bolsas. Hemos visto que las bolsas europeas están teniendo un comportamiento mejor que la bolsa americana. Y el oro, algo más relajado, se despega de los máximos. Sí, ha sido el gran beneficiado de todo este revuelo que estamos viendo, tanto económico como político, aranceles y demás. Pues el oro como activo refugio pues ha sido el gran beneficiado con un comportamiento muy favorable y lógicamente pues tiene que digerir todas estas fuertes subidas, y si ahora se plantean otras alternativas y vemos los mercados financieros con un poco más de tranquilidad, pues debería dar un paso más a un trasvase de dinero del oro hacia mercados financieros. Pues David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Gracias, buen negocio. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promoción